Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero. El día de hoy, otra vez, una vez más, estaré actuando como moderador, puesto que el día de hoy tenemos otra vez, valga la redundancia, el gusto de tenerlo al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien va a tocar un tema muy controversial, un tema muy interesante, muy de actualidad, que se llama ¿puede la SUNEDU salir de su crisis? ¿No? Es un tema que de repente ha tenido bastante que decir, bastante controversia, como lo mencionamos, no solamente en la comunidad jurídica, por supuesto, porque eso nos compete a todos los estudiantes, a todos los profesionales, no solamente a los que estudiamos la carrera de Derecho. Eh, como siempre digo, y es un gusto tremendo para nosotros decir de que el doctor Eloy Espinosa no necesita presentación, ¿no? El doctor Espinosa ha sido ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, es un miembro activo en la comunidad jurídica, transmitiendo o compartiendo sus enseñanzas, sus experiencias jurídicas a nivel nacional e internacional en temas de derecho penal, de civil, en temas de derecho público, administrativo. Entonces, es una tremenda alegría poder tenerlo al doctor una vez más. Doctor, como siempre, ya de repente conocerá mis palabras. No quiero excederme, por supuesto, en la introducción y quiero dejarle con su exposición. Buena suerte. Muchas gracias, muchas gracias, querido Daniel. En realidad, como se darán cuenta, los amigos son generosos y lo tratan a uno mejor de lo que corresponde. Agradezco al Centro de Peruano de Derecho Administrativo y especialmente a Daniel Caballero por la posibilidad que me da de conversar con ustedes y con quienes escuchen y vean luego esta conferencia. Agradezco este escenario en particular, aunque temo decir que lamentablemente aquí no necesariamente traigo buenas noticias. Traigo la constatación de un problema institucional dentro de un contexto de crisis y propongo algunos escenarios alternativos frente a un contexto de crisis que no se va a resolver en un corto y probablemente no en un mediano plazo. Por decir estas cosas, un día de estos me van a cortar la cabeza. Pero bueno, soy más amigo de la verdad que de mis amigos, entonces tengo que ser consecuente con lo que he predicado durante toda una vida dedicada a la academia, al estudio y al trabajo en el campo concreto. El estudio, si no aterriza en una realidad específica, es un estudio hueco. Yo quisiera dedicar esta intervención a René Ortiz, que es probablemente la persona que en el Perú haya estudiado más el tema de lo que es la legislación universitaria. Justo acaban de darle la condición de profesor emérito en la universidad que enseñó toda su vida, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Jorge Avendaño, a César Valera, que fueron los grandes promotores, cada uno en su momento, de reformas curriculares en la facultad que yo estudié y que proyectaron eso a otros espacios. Y obviamente a Néstor Sagüez, a Augusto Morelo, a Germán Campos, que en paz descansen, que fueron los que me permitieron entender cómo se, es a cabalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos. No es lo mismo una clase de seminario con 20 alumnos que una clase con 100 alumnos. No es lo mismo un curso que se sostiene con una dimensión más práctica, con un curso que busca ser más bien formativo de categorías y razonamiento. Entonces, tu metodología de enseñanza, o hablando más claramente, enseñanza-aprendizaje, tu metodología de evaluación, tu metodología de investigación, las técnicas
prefiero yo siempre hablar de previsión social que responsabilidad social universitaria, pero ahora está mucho más de moda el término, después volveré sobre eso. Pero hay que tener claro en qué crisis vivimos y cuáles son algunas características del contexto de la crisis actual, dónde se ubica y dónde se entiende la actual situación de SUNED, que no es un problema solamente de SUNED, pero aquí vamos a exponer sobre la dinámica de SUNED. Por lo menos mientras el buen Daniel y los que están escuchando me soporten. Primero vivimos un contexto de desconstitucionalización. Las reglas de juego establecidas, ya sea en un contexto más semántico, o sea, más de discurso que de realidad, pero las reglas de juego al fin y al cabo, son incumplidas sistemáticamente precisamente por aquellos espacios que están obligados a hacerlas cumplir. Y o no las siguen o las cambian. Con las justamente ayer acaba de aprobarse una ley que en la práctica pues, hace una reforma de la Constitución cuando le quita la titularidad de la investigación del delito a el Ministerio Público, se la pasa a la policía. Cuando hay un artículo expreso de la Constitución, el 159, inciso cuarto, que dice que quien tiene que hacer la investigación penal o la investigación de delito es el Ministerio Público. Y así, igual, me- reformas constitucionales hechas a través de leyes o o leyes que desconocen pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que supuestamente es el intérprete final vinculante y no el intérprete ordinario, con lo cual debería por lo menos haber un respeto o una explicación de la discrepancia con lo establecido en sentencias sostenidas de un Tribunal Constitucional. Tenemos un contexto de corrupción, un contexto de posicionamiento del crimen organizado, la minería ilegal ha llegado a de movilizar el doble del dinero del narcotráfico y tiene presencia notoria y notable ya no solo a nivel subnacional, la tiene incluso en espacios de cobertura nacional. Y todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Llueve el doble de dinero en narcotráfico, pero el narcotráfico sigue importante, la tala legal es importante. La idea de las actuaciones que van contra la seguridad ciudadana son importantes. Al ciudadano, que básicamente en el Perú es urbano más que rural, le preocupa mucho el tema de seguridad ciudadana, y tiene razón. En Lima nomás se roban 40 celulares al día. Pero también hace lo suyo y genera problemas, no solo la media ideal, basta con ir a Madre de Dios para ver lo que está pasando, o ver los conflictos de Patás para ver lo que está pasando. La tal ilegal, todos los años, derrumba un promedio de 39 estadios de fútbol de bosques originarios amazónicos. Y eso no se recupera. Eso no se recupera. Cuesta por lo menos 20 años poder recuperar un bosque. Bueno, va la reactivación del audio. Bien, estamos en un contexto de copamiento de instituciones que pierden independencia e imparcialidad en sus miembros. Estamos en un contexto de desconocimiento de una dinámica dialógica, donde no se respetan las diferencias, donde el que piensa distinto es enemigo, y poco protectora de los sectores más vulnerables. Entonces, cuando el derecho y los derechos tienen solamente sentido si están dirigidos principalmente a la atención de los sectores más vulnerables. Bueno, érase una vez una preocupación sincera frente a la crisis de calidad universitaria. Escucha.
comienzan a aparecer universidades garaje o con filiales garaje. Universidades garaje. Se decía que alguna característica de una ciudad es que tenía una municipalidad, una estación de policía, una iglesia y un local de cierta universidad que ya no existe. Pero todavía hay universidades que existen y dan cursos de pregrado y de posgrado sin profesores o que permiten tesis de bajísima calidad. Y esas tesis terminan avalando a gente que llega a grandes espacios dentro del Estado peruano. También sabemos a qué caso nos estamos refiriendo. Hay un problema de falta de capacitación docente en contenidos, en métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso de evaluación, de los procesos de investigación. Hay una falta de conocimiento de técnicas de acercamiento a la comunidad, desde el establecimiento del método de casos, el abandono de una enseñanza dogmática o exegética, hasta cómo se manejan las prácticas preprofesionales, ya sea estamos hablando del estudiante, o estamos hablando de la egresada, el egresado que tiene el título, pero que no puede ejercer la profesión si no tiene, como pasa con los médicos, entonces un serum para por su trabajo. Y lo óptimo que sería que haya unas direcciones, oficinas de proyección social, y aquí voy al punto, porque la idea de la proyección de la universidad a la comunidad es más que una idea de responsabilidad social universitaria. O sea, responsabilidad social universitaria me suena al discurso de Rawls. Hay un velo de la ignorancia que hay que levantar y nosotros de buenos hay que entender a los demás. No, no, señor. La universidad se proyecta a la comunidad y sobre todo tiene que hacerlo a veces para cuestiones asistenciales, sin duda, pero debiera proyectarse básicamente para hacer trabajo de promoción comunal, para permitir la consolidación de liderazgos y que esos liderazgos a su vez permitan la generación de consensos básicos en función a los cuales toda sociedad tiene la aspiración de caminar. Si no hay consensos básicos o procesamientos de las diferencias, podemos tener las mejores normas, pero no llegamos a poco o llegamos a nada. Hay una masificación de estudiantes y de docentes, porque cuando se ha creído que son muchos alumnos en el aula, comenzamos a inventar profesores como quien que crea productos en masa, entonces, y esto nos genera una propensión a lo que es las rutas del facilismo universitario, que marco al volver dentro de pocos minutos. Hay una situación de infraestructura insuficiente, en algunos casos, por decirlo menos, precaria, y en otros casos inexistentes. Pongo el ejemplo de la Universidad Fachada, de aquel local que parecía tener 15 pisos y tenía un andamiaje que sostenía la fachada y detrás solamente había un piso. O aquellas universidades que para hacer filiales alquilan locales en diferentes partes del país donde la docente o el docente es una aparición fantasmal para convalidar trabajos básicamente de tutoría que son, en el mejor de los casos, cuestiones de cursos. Y vamos a la propensión a las rutas de facilismo universitario, que en los docentes es muy claro. Solo pongo dos ejemplos. Llenarnos de títulos falsos. En Lima hay una calle que se llama Zángaro, pero ahora no necesitamos ni siquiera eso. O cartones, que formalmente son verídicos, pero no nos dan ningún contenido, porque son continentes sin contenido. O este fenómeno terrible de la inscripción a investigaciones inexistentes, descubierto por entre otras personas por Percy Maitá, que es el director de investigación de una de las universidades más serias del país, que es la Científica del Sur. O sea, yo, para poder tener méritos en el espacio docente, aparezco como que soy parte del equipo de una investigación en Pakistán. Un equipo que está conformado por una pakistaní, una irlandesa y yo.
¿Por qué? Porque he comprado la membresía. Y con eso peleo para no ser solo profesor contratado, sino ordinario. Y si soy ordinario, subir de auxiliar a asociado y asociado principal. Y si puedo, pelear por un cargo de dirección universitaria. Solo por mencionar algunos ejemplos facilismo universitario de los docentes, los alumnos, de los estudiantes, las estudiantes, la búsqueda de universidades fáciles, de carreras fáciles, de docentes fáciles, donde se busca muchas veces quien enseña, no enseña, en el mejor de los casos instruye, o por lo menos, o está mucho más pendiente de las encuestas que les permitan mantener en el sitio que hacer el trabajo que corresponde al lugar competente. Y hay problemas de formación en los contenidos de las diferentes disciplinas, en las aptitudes para el desarrollo profesional en esas disciplinas en sus múltiples facetas y en los valores que le permitan al futuro profesional, al que sale de la universidad, hombre, mujer, quien todos y todas, para no meterme en mayores problemas, formación en valores que le permitan enfrentar los dilemas éticos que de hecho se le van a aparecer en algún momento de su proceso. Pero frente a esta situación, no nosotros, la composición anterior nosotros, saca una sentencia valiente. El número es la 00, los tres ceros, 17 del 2008, es una demanda inconstitucional. Y constata buena parte de los problemas que he mencionado y lo que va a decir es que estamos en un estado de cosas inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Violación sistemática de ciertos derechos, en este caso, básicamente el derecho a la educación, porque no se tiene una educación de calidad, y se dispone la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Obviamente, en principio, la labor de un juez constitucional, de una jueza constitucional, es detectar el problema en las altas cortes, poder declarar estas cuestiones técnicas como son los estados de cosas inconstitucionales y proponer instituciones. Es al legislador al que le va a competir desarrollar cómo, cuándo, de qué manera se da, en este caso, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Nació SUNEDU. Nació SUNEDU de la mano de una ley universitaria que con sus defectos, yo creo que el tratamiento del tema de la edad siempre fue malo, no creo que la consideración para evaluar un docente sea la consideración de la edad. Lo entiendo si la consideración de edad se le plantea a una profesora o un profesor de educación inicial. Póngase usted a corretear niños en una clase o niñas en una clase. Si para una persona adulta está calculado que una hora pedagógica son más o menos 50 minutos, siente pues a un chico o una chica de 4 o 5 años a que esté toda una mañana haciendo, aunque sea diferentes clases. Eso sí requiere ya no solo un esfuerzo mental, sino un esfuerzo físico. Pero en el ámbito universitario es un elemento para descalificar a un profesor. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Como el tema del grado. Hay cartones que se compran o se regalan. Porque en tanto y en cuanto no hay acreditación universitaria propia en Perú, y con la última sentencia, la última ley de licenciamiento permanente, hemos matado todas las posibilidades de que SUNEDU haga ese trabajo, porque una cosa son revisiones y otra cosa es una acreditación. Aquí se planteaba, sí, que el grado, pero la mayoría de profesiones liberales, como los abogados, no tienen el grado. Ahora recién en la generación actual es que están comenzando a tener el grado. Pero antes, pues partiendo de mi propia experiencia,
Uno tenía que buscarse la beca afuera porque aquí no había doctorados, recién comenzaba a haber maestrías. Recuerden que hubo la ley del 82 a la Isa Sánchez, que copiando el modelo mexicano, que después lo que ha copiado el modelo europeo con la estructura de Bolonia, son 2 años de maestría, 2 años de doctorado. Entonces todo el mundo estaba comenzando a hacer sus esquemas de maestría y no había doctorados. Entonces, si uno quería doctorarse, tenía que buscarse su beca afuera. No había inversión fuerte en esa época de las universidades en mandar a sus propios profesores o profesoras de tiempo completo. Entonces, uno tenía que buscarse una beca, que siempre es insuficiente, buscarse ingresos adicionales para sobrevivir decorosamente en el otro lado y darse tiempo además para estudiar. Y cuando la beca se acaba, regresar y tener el sueño de hacer la tesis, de presentar la tesis, de sustentarla. Esa nunca ha sido la realidad en Europa, donde hay una beca Erasmus, donde puedo hacer un curso. Si soy parte de la comunidad europea, puedo hacer un curso en la Universidad de Coimbra, probablemente la más destacada en el Portugal, y después poder hacer un curso en Barcelona o en Madrid, por no decir en Heidelberg o en Alemania. No tenemos eso. No tenemos lo que hace el Estado mexicano, que incluso a nivel estadual hay financiamiento de personas que se van y vuelven con un puesto seguro en la administración pública nacional o subnacional, o lo que reciben en el caso peruano. Yo hablaría de 2 universidades que básicamente ya están haciendo eso, y el resto que el profesor o el candidato a profesora se la busca. Entonces, en ese escenario, exigir que muchas personas que en su tiempo libre y de generosidad dictan en un espacio universitario que tengan necesariamente para poder dictar una maestría y para poder ser ordinario y sobre todo llegar a ordinario principal, máxime con lo que pagan en las universidades públicas, tiene que ser doctor. Entonces o no tenemos el grado o no buscamos grados de papel. Yo, eso sí, a pesar de ser ponente de las 2 sentencias que se hizo sobre la ley universitaria, no estuve de acuerdo, expresé mi voto circular. Pero en líneas generales, si hacemos una mirada panorámica de la ley universitaria, está dentro de los planteamientos, tendrá planteamientos polémicos, tendrá defectos, pero está dentro de lo constitucionalmente posible. Me explico para quienes no están familiarizados con los términos de derecho, ¿no? Hay cosas que la Constitución te obliga a hacer y hay cosas que la Constitución te prohíbe hacer. Y en el margen intermedio hay una serie de cosas en las cuales uno puede optar por hacerlas o no hacerlas, pero no estamos violando el parámetro constitucional. De repente no le gustan a nuestra amiga Carla Sánchez, ¿a qué presente? De repente le parecen incluso injustas o poco éticas a nuestra amiga Mary Marley, pero eso no las hace inconstitucionales. En ese escenario, la ley crea, siguiendo el parámetro de la sentencia del tribunal que ya mencioné, SUNEDU, con órganos de dirección, con órganos de administración, con órganos de línea, con una procuraduría y hasta con una oficina de ejecución coactiva. La pregunta, ¿esto viola la autonomía universitaria? Mi respuesta, que ustedes pueden compartir o no, es que no viola la autonomía. Autonomía es autónomos, capacidad de regularse en diferentes materias, pero autonomía no es autarquía. No es tomar todas las decisiones solas sin control alguno y sin limitación alguna. Hay que ceñirse a parámetros del ordenamiento jurídico del Estado al cual uno pertenece. Entonces, ¿puedo poner labores de supervisión, de superintendencia, a una o a todas las universidades? Por supuesto que sí. Porque esa universidad tiene que ejercer sus competencias
la cabalidad. Pero esa cabalidad debe darse dentro del ordenamiento jurídico del Estado en el cual está creada, y si el ordenamiento jurídico del Estado es deficiente, para eso está el parámetro convencional, para poder corregir los errores, por no decir horrores, que hay a nivel interno. Una SUNEDU que tiene en su composición inicial un consejo directivo que llamaremos mixto, porque tenía una representación importante del Ministerio de Educación, pero también una representación importante de las universidades. Eso no es inconstitucional. Y que tenía facultades de licenciamiento y de acreditación. O sea, autorizar que una universidad, que una facultad exista, y comprobar si una universidad o una facultad tiene niveles mínimos de calidad para poder sostenerse, o para decirle, darle un plazo para que se arregle, o dar más bien un plazo para que transfiera a sus estudiantes, para que transfiera eventualmente a su plana docente y a sus recursos a otro centro de estudios que esté en mejor capacidad y voluntad de hacer las cosas bien. El Tribunal Constitucional, en dos sentencias, impulsadas por grupos muy diversos, ahí se tuvo que hacer lo que llamamos los abogados acumulación de procesos, presentaron congresistas, presentaron varios colegios de abogados, por lo menos Lima Norte y Lima. En dos sentencias lo que se hace básicamente es ratificar este esquema de esta ley con este SUNEDU dentro, considerando lo que hay cosas que pueden gustar o no, pero están dentro de lo constitucional. Y para que quede claro lo que es una superintendencia, se hace una explicación con cuadrito de qué es un organismo regulador, de qué es un organismo técnico especializado y qué es una superintendencia. Y esto es una superintendencia. Y esto es una superintendencia para asegurar la calidad universitaria. Y ahí se señala que este esquema de funcionamiento de SUNEDU solamente va a ser viable si SUNEDU está adscrita a un ministerio. En este caso, al MINEDU. Mi explicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adscripción? La adscripción básicamente tiene que ver con el tema presupuestal. Las partidas no están en el aire para sostener las instituciones públicas. Hay sectores de la administración, o sea, temas que la administración tiene que trabajar, ya sea directamente o transfiriendo, delegando en particulares y regulando, supervisando, fiscalizando, inspeccionando lo que hacen los particulares, pero siempre para manejar la máxima o la mínima maquinaria que tenga el Estado a nivel administrativo en cualquier sector, o sea, en cualquier actividad de la vida cotidiana de todos nosotros para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y conseguir, si se puede, nuestro desarrollo humano integral, se necesita pues una cobertura presupuestal y estar unido, vinculado a una partida presupuestal. Eso es lo que se considera como adscripción en términos de derecho administrativo. Entonces, SUNEDU funciona si no está sometida, si no se está adscrita a un ministerio. Porque un presupuesto necesita, pero lo que no necesita es una intervención directa, pura y dura de un ministerio que básicamente en el Perú, donde la función pública se juega a destruirla todos los días, tenemos ministerios que giran en este gobierno, que con la justa está cumpliendo 2 años, tenemos más de 50 ministros, y en algunas áreas, bueno, como en el Ministerio del Interior,
el ministro o la ministra se está sentando en la silla y no sabemos cuántos meses le va a dar la silla, porque la cuestión es de meses. La inscripción entonces era un presupuesto básico, porque una cosa es tener asignada una partida que la manejas tú y con eso ves qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, cuándo lo debes hacer, y otra cosa es que tengas que pedir a estirar la mano todo el tiempo para ver que otro te dé la autonomía económica que es indispensable para poder tener autonomía política, entendida en este contexto como capacidad de toma de decisiones de la más alta, del más alto nivel. Estoy hablando entonces no de política nacional, sino de política universitaria. Si las universidades y la entidad que controla las universidades no cuentan con una asignación de recursos que la manejen propiamente, entonces no le pidamos peras al olmo para poder conseguir que una entidad de superintendencia, que implica una labor de licenciamiento, acreditación, básicamente, que significa esto? Una labor de fiscalización, una labor de regulación y una labor de, en algunos casos, de sanción, tenga dientes con que morder, para decirlo de la manera más clara. Pero ¿qué es lo que ocurre? En realidad, sé que nos están viendo gente del extranjero, pero en el Perú sabemos bien. Pero comienza a convertirse en las universidades de garaje o las universidades de poca calidad, pero que otorgan títulos con facilidad, en verdaderos grupos de poder, y ya no solo de poder económico, sino de poder político, con posicionamiento dentro del Congreso de la República y con posicionamiento dentro de los gobiernos de turno. Y esto nos lleva a un primer problema. Nos lleva a la reforma, por no decir de forma, de la ley 31.520. La ley, para los que les gustan las fechas con detalle, porque acá estoy viendo a alguna persona que siempre ha sido muy partidaria de conocer fechas con detalle, 21 de julio del 2022. Y esta ley se reclama como una ley de que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas, nada más lejos de la otra. En primer lugar, lo que va a plantear es en aras de que las universidades tengan más margen de acción, una reducción significativa de los ámbitos de acción y del rol de su mismo. En primer lugar, esta ley del 2022 reconfigura el Consejo Directivo de SUNED. Incluye más representantes de las universidades. Esto, tanto públicas como privadas. Esto que de primera impresión puede parecer favorable, no lo es en los hechos, porque va a crear, obviamente, yo no descalifico los controles internos, pero siempre prefiero los controles externos. Si las universidades controlan a las universidades, podemos llegar a los extremos que se dio con la Asamblea Nacional de Rectores, donde todo el que tenía correlación vaya y pase y conseguía crear las facultades que quería o bloquear las intervenciones que se le venían. Y si no las bloqueaba la Asamblea Nacional de Rectores, las terminaba bloqueando con una medida cautelar de amparo. No es bueno que el controlado tenga una presencia mayoritaria en el órgano controlador, porque si no la tentación es dejar de controlar. Y eso es lo que comenzó a pasar. ¿Cómo superviso y con qué recursos superviso a quién es mi primo hermano o soy yo mismo que puedo estar en la situación de ser supervisado? La mayor representación universitaria, lejos de facilitar las cosas, generó conflictos de interés y generó relajamiento en los estándares de calidad, ya que
El representante de de algunas universidades estaba cuidando más el sitio, la permanencia de sus universidades en la calidad que fuere, que preocupándose por mejorar la calidad del sistema universitario. Luego, la ley lo que va a buscar, supuestamente en su lógica de reforzar la autonomía de las universidades, va a plantear la disminución de la supervisión directa de SUNED. Y ahí viene la buena figura, pero con mala consagración del cineasta. Idea interesante, manejada en un primer momento, con personas con buena intención de hacer las cosas, pero y como un paso positivo, pero no suficiente para contrarrestar lo que ya estaba comenzando a pasar desde el Consejo Directivo. Y además, si me hace, lo digo por propia experiencia, estaba a la vuelta de mi departamento y hasta ahora pues, ni local tiene. Claro, está en un local alquilado y con recursos precarios. Entonces, este sistema nacional de calificación de la educación está debilitado. Y si está debilitado, digamos, lo que supuestamente iba a ser el brazo académico de la entidad supervisora, ¿en base a qué parámetros académicos superviso? Si además me están quitando atribuciones de supervisión y están metiendo al supervisado en el consejo directivo de la entidad que se va a supervisar. Y aquí también, ¿cómo pedir la imparcialidad entendida en su dimensión más amplia? La posibilidad de no estar en una situación de conflicto de interés propio o en este momento, un conflicto de interés a futuro, a alguien que es nombrado por las universidades a las cuales tiene que supervisar y a las cuales muchas veces después tiene que volver. Insisto, no es una buena práctica porque control es la evaluación en función de ciertos parámetros, eso es control de supervisión, control de regulación, control de fiscalización, control de inspección, control de sanción, son diferentes expresiones del control, y en una superintendencia de educación universitaria no es favorable, aunque parezca lo contrario, que tengamos en su consejo directivo una mayoría de quienes van a ser controlados en algunas de estas diferentes expresiones por esa superintendencia. Y la implementación de esta ley del 2022 va a plantear entonces una serie de conflictos y de problemas y desafíos significativos. La transición hacia un nuevo modelo de gobernanza, la reconfiguración del Consejo Directivo de SUNEDU y de sus competencias, y la necesidad de reactivar, que no se reactiva del todo, hace comienza a quitarle dientes a la dentadura de quien tiene que morder. Y finalmente, eh, esta intención de refuerzo de la autonomía universitaria, recuerden que la ley del 22 se denominaba de rescate de la autonomía universitaria y de la institucionalidad universitaria, no es tal. Si yo no tengo la supervisión de alguien para ver qué enseño, cómo proyecto mi enseñanza a la comunidad, cómo investigo para enriquecer los contenidos de lo que enseño, o los métodos con los que enseño, o las posibilidades de evaluar qué es lo que se está enseñando, o el seguimiento, tema descuidadísimo en el Perú, de las prácticas preprofesionales o de los espacios de entrenamiento antes de asumir a cabalidad la profesión.
Léase lo que se intentó hacer obligatorio, pero que ahora es optativo, se sigue dando derecho, o claramente de ceros. Desde ya manifiesto mi abierta oposición a que un ministerio que tiene una mención política sea el que busque hacer el trabajo técnico que nos diga si nuestro amigo Gonzalo Orozco está o no calificado para ser médico. Ya aquí tenemos problemas, pero ya comenzamos a ver que desde el Congreso se hace presión para la creación de universidades en lugares que no tienen condición ni de infraestructura, ni de plano docente, ni de investigación, ni de proyección social, que es más promoción comunal que otra cosa, desarrollo de liderazgos en la comunidad que otra cosa, y digamos, un escenario entonces, donde comienza el Congreso a habilitar cosas y a disminuir competencias en los hechos de SUNEDU, y cambia la normativa para modificar al consejo directivo. Tenemos al entonces presidente, ese consejo directivo, paseando por todos los medios de comunicación del Perú para pedir no me quiten mis competencias y terminaron quitándolas, ¿no? Y los señores terminó yéndose y terminaron poniendo un nuevo consejo directivo más a la medida de lo que creían y lo que querían los que hoy controlan el país, que es una mayoría congresal que se reúne no por intereses ideológicos, no por intereses puntuales de grupo o individuales. Los partidos en el Perú no son ni siquiera partidos carpas, son partidos cascarón. Cascarón de las aspiraciones de ciertos grupos o de personas articuladas a un liderazgo carismático para llegar a espacios de poder. Lamentable, pero cierto. Entonces, en ese escenario se entiende cómo se da en agosto de este año, ahorita a la vuelta de la esquina, la llamada Ley de Acceso y Fortalecimiento a las Universidades. Para poner nombres pomposos, nadie gana el Congreso peruano. La Ley 32.105 la va a prescribir el licenciamiento permanente en las universidades y la posibilidad de hacer carreras universitarias en un escenario absolutamente virtual. Lo primero es malo per se. Y lo segundo nos puede llevar a situaciones peligrosas y contradictorias. Voy a explicar a qué voy. Si nos quedamos en que el licenciamiento es permanente, o sea, una vez que autoriza una universidad es muy difícil sacarla de circulación, entonces estamos ante una. Entonces, y esto no viene acompañado de una acreditación progresiva, o sea, vamos a revisar de pies a cabeza qué se tiene, cómo se usa lo que se tiene, a qué se proyecta lo que se tiene en cada universidad, en cada facultad, eso se llama acreditación. Lo que nos va a pasar es que va a ser muy difícil garantizar, por no decir imposible, el mejoramiento y ya siquiera el mantenimiento de la calidad de las universidades. Esta idea destinada a desarrollar supuestamente el mejoramiento, supuestamente el mantenimiento de lo que ya se tiene en las universidades, venía incluso de antes de la ley universitaria de 2014, y eso iba de la mano, obviamente, un SUNEDU autónomo. Pero ya en el 22 el SUNEDU ya no era autónomo, ni siquiera adscrito, era una dependencia del Ministerio de Educación. Y a todo su consejo directivo los mandan a su casa y nombran otro consejo directivo que es concertado con ciertas universidades, algunas públicas, que lo que sus rectores o rectoras, que algún despistado no se dé cuenta de qué universidades estoy hablando, que lo que buscaban era la consolidación de poder propio sin control, dándose la mano con
ministerios de educación disminuidos en su capacidad y en su voluntad política de realmente fortalecer la calidad universitaria. Entonces, ya un SUNEDU camino al garete, ¿ya? Con competencias muy limitadas, con recursos más limitados, y que ya no puede, sobre todo con una licenciación un licenciamiento permanente, que no va acompañada de una adscripción, una acreditación progresiva, tenemos un garante que ya comienza a perder su condición de garante periódico de la calidad universitaria. Y el quehacer de las universidades solamente va a quedar en manos para SUNEDU de una evaluación que llamaremos mínima, por decir algo, de aspectos básicos. Pero ¿cómo se controla? Por ejemplo, en este contexto, las filiales, las maestrías creadas en filiales o las maestrías creadas de muy baja calidad, los doctorados creados en filiales o los doctorados de muy baja calidad. Y como ahora, para casi todo puesto público, puesto privado, te está pidiendo que tengas una maestría o un doctorado para poder competir, la gente se mete en el sitio donde pueda meterse porque lo que importa no es el conocimiento o los instrumentos para poder absolver situaciones de su propia disciplina o dilemas éticos que se dan en su propia disciplina, sino para poder sobrevivir en el puesto que se tiene o para buscar un ascenso en el puesto que se tiene. La ubicación entonces de la Universidad Peruana, tomando en cuenta que somos un país de ingresos medios, pero donde incluso esos ingresos medios se van a la baja, de cara, entonces, ya puesta de cara a los rankings universitarios, es baja y va a ser más baja, porque se ha relajado precisamente a la entidad creada para asegurar esa calidad universitaria. Con nuestra nueva normativa es muy difícil crear las condiciones per se de la normativa y de per se de la institución que tenía que hacer la gobernanza de la superintendencia, muy difícil de alcanzar. Se ha distorsionado entonces la posibilidad de alcanzar una universidad de calidad y se ha desmontado la dinámica institucional existente en los hechos que podía hacer más viable una posible mejora y hasta un necesario mantenimiento. Por eso para muchos esta ley de licenciamiento dada en agosto pasado es el final del final de un proceso de reforma universitaria que comenzó a intentarse hacia el 2012-2013, que viene acompañado de la ley del 2015, de la ley de 2014, la sentencia del 2015 y el trabajo que se hace a posterior. Y si no hay una evaluación constante posterior y una evaluación a fondo que no se quede en la mera revisión, entonces la calidad se denigra o se pierde. Las universidades garaje o las que estafan a sus alumnos con el alumno y alumnas con elementos docentes, curriculares, logísticos y económicos de poca calidad, pueden, y sobre todo pues, con la aplicación de la ley 32.105, no solamente fortalecerse, sino que podemos tener la resurrección de los muertos, y no porque venga Jesús con Lázaro de la mano, sino porque la pauta de esta ley de agosto permite que una universidad que se le haya negado el licenciamiento, pueda intentar volver a obtenerlo y ahora lo obtiene de manera permanente, solamente sometido a revisiones y no a acreditaciones, que implica un nivel de control
de cómo se hace, qué es lo que se hace, para qué es lo que se hace, muchísimo mayor que la mera revisión. Y además, con una entidad a la cual ya no es adscrita, es subordinada, con una entidad a la cual se le han disminuido competencias a su órgano de gobierno. Entonces, ahora tenemos alguien que quiere morder, pero no tiene dientes para morder. Alguien que quiere hacer ciertas gestiones y que no tiene capacidad para hacer ciertas gestiones. Y esto tiene nombre y apellido. El nombre y apellido son de los sectores que llegan al Congreso y conforman la mayoría congresal y que llegan a ciertos espacios de gobierno subnacional o nacional a través de haberse enriquecido con universidades de baja calidad. Ellos son los que ganan con el detrimento de las competencias, el detrimento de la autonomía, el detrimento del funcionamiento de su vida. Y un comentario siquiera puntual sobre lo que se plantea de modalidad virtual al 100%. Dos sistemas no son malos, pues. Hay, si se combinan con algunas sesiones presenciales o algunos espacios tutoriales, pueden caminar. Experiencia notoria y notable es la experiencia, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Español. O, si ustedes se meten al Internet, van a ver que hasta Harvard y Yale ofrecen cursos, los cuales puedes seguir gratuitamente y para tener certificado pagas una cantidad de dinero y esos cursos pueden ser acumulables en algunos casos para poder presentar un máster. Y con todo respeto a los másters norteamericanos, te piden tesina, sino tesis, y la estancia no son de los 2 años que te pide el esquema de Bolonia, que te esquema el PEA mexicano, el esquema que copiamos en 1982 con la ley conocida como Ley Ailaesa Sánchez. Y la modalidad virtual no necesariamente es la fórmula barata de enseñar. Precisamente el adelanto de la tecnología e incluso de la inteligencia artificial nos permite contar con mayores y mejores recursos y poder entonces poner al alcance de sectores de la ciudadanía que no pueden, por cuestión económica, por cuestión de ubicación, en una geográfica, de acceso a las universidades, a ver, o por lo menos a las universidades de calidad, poder tener acceso a educación de mejor calidad. El problema con la educación virtual siempre es cómo se va a plantear las relaciones docente-estudiante, las relaciones enseñanza-aprendizaje, la relación teoría-práctica. Esto es más fácil en ciertas carreras, pero es muy complejo en otras, medicina, ingeniería, por solamente mencionar un ejemplo. Y aquí la ley tímidamente habla de las posibilidades de prácticas, pero sin mayor claridad. Se ha abandonado la lógica del interés general e interés público, ya se ha privilegiado el interés de grupo, e insisto, no podemos pedirle demasiado al esquema de la superintendencia que hoy tenemos en las condiciones que hoy se encuentran. Sobre todo cuando el mismo sistema educativo está diseñado ahora de tal manera en la cual no hay incentivos para las mejoras, no se establecen cuáles serían los efectos de la fiscalización, cuyos alcances son difusos, que se han previsto en la ley 32.105, y no es cierto que estos problemas puedan resolverse con un reglamento que, por cierto, todavía no llega. El reglamento no puede ir más allá de lo previsto en la ley. Eso es lo primero que nos enseñan en un primer curso de Derecho Administrativo. Lamentablemente, ya la actual SUNEDU ya
venía condonando deudas, ya no hacía una labor de supervisión en sentido estricto de las universidades, ellas podían incumplir con, incluso solamente cumplir con las formas, presentando un informe escrito, y ya hay universidades que han ido creando facultades sin licenciamiento, a vista y cara de todos nosotros. Y esto se va a poner peor con esta ley de agosto. En el escenario, entonces, donde SUNEDU está en enormes dificultades para poder alcanzar su rol a cabalidad, ¿cómo hacemos? Y con esto ya voy cerrando, para ceñirme al tiempo, se me dijo hora y 20 y estoy más o menos en eso. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar la calidad del enseñanza? Y aquí va a haber va a tener que haber un esfuerzo muy fuerte de las comunidades universitarias, las propias universidades, para mejorar sus indicadores y, y no solamente cumplir con los indicadores. Yo no creo en la dictadura de la cita zapa ni en la dictadura de la obtención de ISO. Aquí lo que tiene que apuntar es, y cuando hablo de invertir no hablo de dinero, hablo de buscar redes, hablo de buscar asistencia técnica, hablo de, hay redes muy importantes como Udual o la red que se ha establecido, por plantear un ejemplo, de investigación entre la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas con la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y gente de la Católica va a Amazonas y gente de Amazonas viene aquí y se está haciendo un encuentro de investigación donde se presentan los resultados. Ni la Católica ni la Toribio Rodríguez de Mendoza tendrían por sí solas los recursos logísticos, los recursos económicos, los recursos humanos para hacer muchos de sus trabajos si no existe una simbiosis, si no existe una unidad o por lo menos plataformas comunes entre las universidades. Entonces, cuando acabo lo de inversión, no estoy hablando de dinero, por si acaso. Estoy hablando de buscarse socios, o ya sea sector público, sector privado, para asistencia técnica, para intercambio de docentes, para formación de docentes e investigadores, para calificación de los mismos estudiantes. Ya, sería lo ideal poder tener un Erasmus a la europea, pero es difícil en otros países, pero ya hay pasantías en muchas universidades peruanas que han mejorado ostensiblemente la calidad de estudiantes. Hay lo que los norteamericanos llaman los MOOCs, que son espacios de hacer una competencia sobre ciertos temas de grupos de estudiantes que se movilizan de todas partes de un país o a diferentes países, y ahí se aprende no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, porque se tiene que saber lo suyo, pero se tiene que saber los otros para poder competir. Hay que invertir en estas condiciones, que no son solo de dinero, en capacitación, que no es mera información, es generación de aptitudes y actitudes. ¿Ya? Hay que invertir en metodología de LMS Advance, hay que invertir en metodología de la evaluación, hay que invertir en generar condiciones y actitudes para la investigación. La investigación no sale del aire. Si yo quiero hacer en lo que queda de la noche, después de hablar con ustedes, un capítulo de un libro sobre enseñanza universitaria, por más que haya trabajado 30 años ese tema en mi vida, lo único que me va a salir es un paper de 5 hojas. Y es, entonces, si yo entonces tengo que enseñarle a la investigador a cómo se investiga y tengo que darle las mejores condiciones para poder investigar. Y hay que integrar a la universidad a su comunidad. En este amplio concepto de responsabilidad social universitaria entra desde el trabajo asistencial, que no es lo que me gusta, yo prefiero a la gente no darle el pescado sino enseñarle a pescar, hasta lo que es lo ideal, la promoción social. La universidad
participando dentro de su comunidad para promover liderazgos, consensos y procesar diferencias. Y eso es un trabajo, ya no voy a entrar a la discusión, sobre todo cuando ya voy en la hora y 4 minutos, en la discusión si esto es un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario. Lo dejo para otro día. Y hay experiencias exitosas. Está el intercambio docente, el intercambio estudiantil, las asistencias técnicas que dan algunos cooperantes, la inversión en formador de docentes y inversión en universidades, el sistema muy interesante del COI. Me pongo de acuerdo con un profesor o profesora de otro país y comenzamos un curso juntos y vamos haciendo clases intercambiadas. Entonces yo puedo conocer las ventajas que tenga tratando un mismo tema, un país de condiciones similares o un país de condiciones diferentes, pero que enfrentó antes esos problemas que hoy tengo que enfrentar yo. ¿Cuál es el futuro de SUNED? Creo que mientras vivamos en la crisis institucional y en la crisis de valores y en la crisis económica, porque no vamos a crecer ni siquiera el 3,1% que nos dijeron, ya estamos en el 2 y pico. Y para que el Perú se mantenga en el nivel de crecimiento que necesita para no retroceder, deberíamos crecer por lo menos un 6%. En este escenario, una superintendencia con gobernanza propia, con autonomía, con dientes para hacer su labor, es muy difícil de garantizar de manera continua la calidad universitaria. Entonces, hay que apostar a estos esfuerzos. Muy buen ejemplo es lo que está haciendo, disculpen que tenga que mencionar ejemplos concretos, lo que hizo en su momento la Universidad Católica. La Universidad Católica era poco menos, y no lo tomen despectivamente, un colegio de curas que ni siquiera daba títulos a nombre propio, sino tenía que darse los exámenes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que alguien pudiera tener un título a nombre de la nación, porque la católica ni siquiera estaba autorizada para eso. ¿Qué hizo? Un rector inteligente que mandó a sus profesores jóvenes y a sus alumnos más destacados, no solamente a estudiar sus disciplinas de ingeniería o derecho, sino a aprender gobernanza universitaria, cómo se maneja una universidad, a aprender entonces, técnicas, metodologías de la enseñanza, cuándo se puede hacer una metodología activa, cuándo se puede hacer una dinámica participativa, cuándo se puede hacer un juego de roles, metodologías de evaluación. No es lo mismo un examen a un grupo que cuando uno le hace una prueba de entrada no tiene los elementos básicos que debería tener para llevar una asignatura y uno tiene que hacer un poco de docente de la asignatura pasada, por no decirle la antipasada, que alumnos que son o alumnas que son más homogéneos. Entonces, uno lo que tiene son instrumentos para conseguir objetivos que lamentablemente en el Perú no tenemos parámetros muy claros para medir el impacto, pero algún día lo podemos tener. Y allí tenemos cómo pasa esto de ser casi un colegio de curas que no tenía títulos propios a ser considerada, si no la mejor, la más importante facultad en Derecho, si no la mejor, la más importante facultad en Ingeniería, o por lo menos competitiva con la Universidad Nacional de Ingeniería. Otro esfuerzo reciente, muy interesante, es el trabajo que está haciendo la Universidad Científica del Sur. Y sin dinero, básicamente con convenios, básicamente metiéndose a redes, como existe la red Dual, que es muy importante, por cierto, en toda América Latina, la red de universidades de América Latina, con pasantías. Yo le pago a gente, a mi gente, le pago algunas condiciones básicas, otras las cubre la universidad y mando a mi gente, cuando hablo de mi gente, estoy hablando desde
el estudiante, el personal docente e incluso el personal universitario para que aprenda cómo se maneja una universidad. No le pidamos al actual SUNEDU lo que no puede hacer, porque quienes controlan el poder político en el Perú no le quieren dejar hacer lo que le corresponde. Mientras tanto, y lo planteo como alternativa, como toda alternativa de este tipo polémica y discutible, yo no soy el dueño de la verdad, ni intento serlo, pero como alternativa a que vengan épocas mejores, porque siempre soy optimista y entiendo que van a venir. Aquí me quedo para no pasarme en el tiempo. Muchísimas gracias por la atención a la exposición que he hecho. Y como siempre, querido Daniel, amigos del Centro Peruano de Derecho Administrativo, amigos y amigas que nos están escuchando, nos van a escuchar después, bueno, los que van a escuchar después no van a poder hacerlo, pero los que estén aquí presentes o conectados, mejor dicho, puedan hacer las preguntas que crean conveniente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy interesante, por supuesto, la disertación. Más que una pregunta, quisiera saber su opinión, ¿no? Algunos autores, bueno, peruanos y también extranjeros, analizan el tema del cierre de universidades por el tema del licenciamiento desde una perspectiva del análisis económico del derecho, ¿no? Ellos mencionan de que es el mercado quien tiene que ser el encargado de cerrar las universidades en todo caso y no tanto las entidades públicas. ¿Qué podría decirnos al respecto? Primero que de principio no estoy, no soy muy partidario de los análisis de tipo funcional. Entre ellos está el análisis económico, porque los análisis de tipo funcional lo que hacen es parametrar las cosas en función de una variable y muchas veces descuidan, sobre todo si estamos hablando de no solamente instrucción, sino de formación de personas para que sean buenas personas en el oficio o en la profesión que tengan a cargo, pues todo mirarlo en función de un mercado que por su naturaleza es imperfecto, o sea, Adam Smith, cuando escribe lo que escribe, se tiene que inventar la mano invisible y ya cuando viene Stuart Mill años después va a decir que el mercado es imperfecto y necesita correcciones y para eso está quien garantiza el bien común, porque ahí no se hablaba en el liberalismo más auténtico de eh, interés social y ni siquiera de interés general, interés público. No voy a entrar aquí a hacer las puntuales diferencias que algunos hacen entre interés social e interés público, interés general e interés público, y voy a entenderlos como si fueran sinónimos. Ya eso sería tema para otra conferencia. Entonces me preocupa cuando la única evaluación es el mercado. ¿Por qué? Porque hay zonas en las cuales en Perú tenemos el 70% del PBI acumulado entre Lima y Callao, tenemos el 15% del DBI en 8 regiones del país y las otras regiones del país se distribuyen al 15%. Entonces, si la lógica para acceder a la educación, para mantenerse a la educación, y una educación universitaria de calidad, va a ser solamente las reglas de mercado, las reglas de mercado son oferta, demanda y obviamente instituciones que se crean con una necesidad de realimentarse o, más claramente con una búsqueda de lucro. Va a plantarse una universidad de una lógica de mercado en un sitio donde la población es deprimida, donde no tiene accesos a servicios básicos para poder plantear siquiera una clase virtual con tecnología decente. No, ¿verdad? Porque eso el mercado te dice que tú pones una oferta, pero no hay una demanda de calidad que se pueda sostener para contrarrestar eso. Entonces, si el criterio va a ser
Obviamente, yo pongo mi dinero en un negocio, en este caso, un negocio llamado universidad, y la evaluación, si una universidad se pone o se quita, va a ser si se puede sostener económicamente, porque la zona en la que va dirigido, porque la población que va dirigida la puede mantener, serios problemas vamos a correr. Porque hay zonas que necesitan formación universitaria de calidad y que no van a poder acceder a esa formación universitaria de calidad. Y ese es el problema de los análisis funcionales. Miran como un caballo con anteojeras. Con todo respeto a mucha gente que ha hecho un trabajo muy valioso desde el análisis de análisis funcionales, entre los que está el análisis económico. Yo creo que una evaluación para una verdadera calidad universitaria, ya que de ese tema estamos hablando hoy día, no puede ser una evaluación formal, no puede ser una evaluación de una sola variable, no puede ser una evaluación cuantitativa. Tiene que ser por esencia una evaluación cualitativa, que siempre son más difíciles de hacer. Tiene que ser una formación que te dé actitudes, elementos básicos para no solamente conocer tu disciplina, sino de saber poder desenvolverte en los cambios que tenga tu disciplina, y formación en valores para poder enfrentar los dilemas éticos que te vas a encontrar en cualquier disciplina que se dicte en alguna universidad. Y vaya que estamos en un país que yo quiero mucho, ¿ya? Yo no me voy de aquí, salvo que me voten, ¿ya? Pero soy consciente que la corrupción siempre estuvo, y ahora la corrupción en sus, todas, miren el libro de Quirós, y ahora en sus diferentes manifestaciones de corrupción blanda o blanca o de corrupción dura, están no permaneciendo, sino enquistadas en importantes sectores, ya ni siquiera en la sociedad civil, del Estado mismo. Entonces, en este contexto, una evaluación sobre si una universidad dura o no dura, solamente es porque una universidad se puede sostener económicamente, me parece que, con todo respeto, es insuficiente. Que hay que tomar en cuenta otras variables que son, que van más allá de una consideración si algo responde a la relación costo-beneficio, por ejemplo, ya que Daniel has mencionado el análisis funcional, que es el análisis de, no el único funcional, pero probablemente el más utilizado en la década de los 90, ahora ya no es tanto, del análisis económico. Y con eso no sé si contesto tu inquietud, pero por lo menos creo haber proporcionado algunos elementos en ese campo. Gracias, doctor. Bueno, entonces, tener más preguntas, estaríamos dando por finalizado este debate, esta reunión, este conversatorio, agradeciendo otra vez a su persona por su tiempo, por su disposición, a todas las personas que nos han podido seguir en esta transmisión, invitándoles a que puedan seguirnos en las redes sociales porque próximamente... Una última aclaración. Yo vi una pregunta que se ha Sí, en el quitado. chat. Sí, Ujú. A ver, perdón, a ver. puede usted, A ver, no voy a sé abrirlo, si doctor. pasámoslo. Sí, sí, A ver, léala, por dice, favor. a ver, de Marley Burga. Menciona, a ver, las auditorías internas y externas a las universidades públicas cada 3 años, entre paréntesis, ley 32.10.5, Claro, la cierra paréntesis, última, la hora de agosto del 2024, sí. para verificar la CBC garantizan una evaluación de calidad educativa en su opinión. No sé si, ay, en su opinión, doctor, en la opinión No, ¿quieren la respuesta corta o la respuesta larga? La respuesta corta es no. La respuesta larga es explicar por qué el no. Primero, se está poniendo como requisito para las universidades públicas, no para las privadas. Segundo, una auditoría no es lo mismo que una acreditación. Una auditoría, y acá hay gente que ha trabajado en el tema de auditoría, el auditor viene de escuchar, escucha qué hay
presenta una pauta de lo que hay y dice que está faltando. La acreditación es otra cosa. La acreditación es una evaluación de calidad. O sea, no basta con cumplir un checklist, no basta con dictar ciertos cursos. Hay que evaluar cómo se dictan esos cursos, quién dicta esos cursos, con qué proyección se dicta, qué tan vinculado está el dictado de esos cursos con la realidad concreta, específica, que se va a encontrar en mediano o largo plazo, quien está siendo en ese momento estudiante y que después busca ser profesional. Eso no te lo da una auditoría. Y menos una auditoría cada 3 años. Recordemos cuál es el periodo de elección de decanos, cuál es el periodo de elección de jefes de departamento, ya que en el Perú hemos mezclado departamentos con facultades, y ni siquiera esos 3 años te permiten evaluar una gestión completa. Si no es que el decano, si no es que el rector, si no es que el jefe de departamento, o la decana, la rectora o la jefa de departamento no se presentan a una evaluación, que está dentro de las posibilidades actuales. O sea, entonces, para que el tema sea efectivo, tiene que ser una evaluación constante y tiene que ser una evaluación sobre elementos cualitativos. El auditor no hace eso. Y acá la auditoría, según la norma de agosto del 2024, está planteando auditorías a las universidades públicas cada 3 años. O sea, ni siquiera para evaluar una gestión completa de un rector o de una rectora, de un decano, de una decana, de un jefe de departamento, una jefa de departamento. Es insuficiente. Además, las auditorías necesariamente las va a hacer SUNEDU. No, lean la norma, lean la norma. Se dice que hay auditorías, con lo cual se puede tercerizar al auditor, o a la auditora, o a la compañía que haga la auditoría. Con eso no aseguramos mantener una cantidad en las universidades públicas y ni siquiera está en la norma previsto como una cuestión exigible a las privadas. Y a todas se les da un licenciamiento permanente. No creo que baste con el modelo que se está planteando para asegurar el resultado que supuestamente queremos todos, ¿no? Una educación universitaria de mejor calidad, de mayor calidad. No sé si queda otra pregunta, querido Daniel. Al parecer, no, doctor. Ya, ya le hemos trasladado la pregunta de la doctora Marley, también la opinión que le di. Y bueno, ya no estaría más preguntas, entonces agradecerle otra vez, como le digo, y a todos los presentes por las preguntas, por la atención, y nos estaríamos encontrando, por supuesto, en otra oportunidad. Con Si tiene todo, palabras finales, le agradecería, doctor. muchas gracias. No, el agradecido soy yo realmente por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes y poderlo compartir con quienes escuchen y vean esta sesión en épocas posteriores, porque entiendo que terminando esto se cuelgan en unas redes para que se pueda ver. Yo lo que hago es un diagnóstico de situaciones, tratando de ser lo más objetivo posible, y lo que hago es una serie de propuestas dentro de lo razonable, que pueden ser propuestas más o menos aceptadas, dependerá de los actores que estén involucrados. Y ahí hay un detalle a añadir. La comunidad universitaria por sí sola no basta para asegurar la calidad de la universidad. Si no tiene alianzas estratégicas con sectores, ya sea del sector público, pero sobre todo la sociedad civil, esto se cae. La universidad está para servir a la comunidad y de manera plural. La universidad es universalidad. Espero pues que los comentarios que me he permitido hacer
con la libertad que siempre nos permite el Centro Peruano de Derecho Administrativo, hayan sido de interés y utilidad para todos ustedes. Y como diría el buen cantante de algunos hace unos años, Pedro Vargas, que terminaba siempre sus conciertos diciendo, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Hasta cualquier otra oportunidad. Gracias, doctor. Nos vemos. Que tengan buenas noches todos. Hasta Buenas la noches próxima. para todos y todas. Nos vemos.